Mi hermana me envía una foto con mi esposo de ellos dos juntos en nuestro aniversario, pero no sabe que nos estamos divorciando porque es muy infiel. Mi esposo Caleb, de 45 años, y yo, de 42, hemos estado juntos durante casi 10 años, casados desde hace 8. Al principio éramos tan felices. Cada momento juntos era un pedacito de alegría, llenando nuestros días de risas, sueños y todas esas pequeñas cosas que nos hacían amarnos aún más. Éramos un equipo, enfrentando la vida lado a lado. Nuestras sonrisas eran contagiosas, y todo se sentía un poco mejor cuando estábamos juntos. Aniversario tras aniversario, absorbíamos el amor que teníamos, los domingos acogedores y las noches de cita aleatorias que simplemente hacían que todo se sintiera correcto. La vida era simple, y amábamos cada segundo de ella. Pero de la nada, las cosas empezaron a cambiar. Las noches de cita se volvieron un poco tensas, y las risas fáciles ya no resonaban como solían hacerlo. Empecé a notar que poco a poco él empezó a pasar más y más tiempo en su teléfono en lugar de conmigo. Las noches de cita ya no eran tan relajadas, había esta tensión en el aire. La felicidad que teníamos empezó a desaparecer lentamente, y no podía quitarme la sensación de que nuestra relación se nos escapaba de las manos. La intimidad que una vez tuvimos se estaba desvaneciendo, reemplazada por una distancia creciente que parecía imposible de superar. Comencé a sospechar que Caleb podría estar teniendo una aventura. Las llamadas telefónicas nocturnas y los mensajes misteriosos se volvieron demasiado frecuentes para que las ignorara. Cuestioné los cambios en su comportamiento, la forma en que parecía distante, incluso cuando estábamos a centímetros de distancia. Pero Caleb lo desestimó, diciendo que yo estaba poniendo demasiado foco en su comportamiento y que él simplemente estaba ocupado en el trabajo. En mi instinto, sabía que no era solo paranoia, era un presentimiento de que nuestro matrimonio estaba tomando un giro inesperado. Un día, mientras mi esposo paseaba al perro, estaba haciendo su ropa y vi una mancha de lápiz labial en la parte trasera de su camisa. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Ya no era solo sospecha, esto era una señal muy tangible de que él había sido íntimo con alguien. La realidad de ello me golpeó, dejando un nudo en mi estómago y una sensación de malestar que persistía en el aire. Dado el historial de Caleb de manipular y desviar mis sospechas, opté por mantener la boca cerrada y no cuestionarlo inmediatamente al respecto, optando por una investigación silenciosa. Me sumergí en su computadora portátil, con el corazón latiendo con anticipación. Un alivio me invadió cuando mi búsqueda no arrojó pruebas incriminatorias contra mi esposo. Por un momento, pude sentir el peso de mis sospechas aligerarse. Pero mientras las piezas del rompecabezas flotaban en mi mente, no pude sacudir el recuerdo de esa mancha de lápiz labial en la camisa de Caleb. Me di cuenta, no podía haber sido solo un accidente aleatorio. Después de todo, él llevaba un traje sobre su camisa todos los días para trabajar. Por lo tanto, la desconcertante marca de lápiz labial en la parte trasera de su camisa no podía ser descartada como una mera coincidencia. Luché con emociones conflictivas, dividida entre la felicidad de no encontrar nada y la persistente sensación de que algo no estaba bien. Un viernes por la tarde, decidí sorprender a Caleb con una cita para cenar, con la esperanza de avivar nuestra conexión y tal vez abordar delicadamente la pregunta persistente sobre el misterioso lápiz labial en su camisa. Con entusiasmo, me dirigí a su oficina para recogerlo, imaginando que tendríamos una linda noche. Sin embargo, mi emoción pronto se convirtió en decepción cuando un mensaje suyo afirmó que estaría trabajando hasta tarde debido a un problema en su trabajo. Suspiré, aceptando el cambio de planes sin informarle que lo estaba esperando abajo. Cuando estaba a punto de irme del lugar, para mi sorpresa, vi a Caleb saliendo de su lugar de trabajo. Estaba confundida, ya que esto no parecía que él tenía que trabajar hasta tarde. Desconcertada, lo vi subirse a su auto y alejarse. Instintivamente, con la curiosidad removiéndose dentro de mí, decidí seguirlo. Poco sabía que lo que estaba a punto de ver me sacudiría hasta lo más profundo de mi ser. Lo seguí y lo vi entrar en un bar. Estaba confundida sobre qué estaba haciendo aquí y por qué me mentía al respecto. Mientras lo observaba discretamente en el bar, mis peores temores salieron a la luz. Se acercaba a diferentes mujeres, charlando con ellas casualmente, intercambiando números sin preocupación. Lo que vi fue más que impactante, ver lo cómodo que estaba con otras mujeres, dado que estamos casados. Impulsada por una mezcla de incredulidad y desesperación, decidí abordar discretamente a una mujer con la que Caleb acababa de intercambiar números. Ella había salido del bar y probablemente estaba esperando su Uber. Me acerqué a ella y le pregunté directamente sobre Caleb. Con las cejas levantadas, me preguntó si lo conocía, y le respondí que era mi esposo. Sus ojos se abrieron de par en shock, y confirmó rápidamente mis peores temores. Sorprendentemente, reveló que Caleb se había retratado a sí mismo como un hombre divorciado que estaba pasando por un momento difícil.
Había inventado una historia triste sobre él y su ex imaginaria, quien aparentemente lo había engañado. Estaba más que disgustada al escuchar la verdad sobre mi esposo. No podía creer que estuviera mintiendo a extrañas solo para poder estar con ellas. La realización me golpeó como un puñetazo en el estómago, y sentí un impulso abrumador de vomitar. El asco puro se mezcló con la traición, dejándome luchando con una mezcla de emociones, sin saber cómo reaccionar ante la profundidad de su engaño. Esa noche fue la más difícil de mi vida. No creo que haya llorado tanto desde que falleció mi papá. El dolor era insoportable, y darme cuenta de que la persona con la que quería pasar el resto de mi vida me estaba engañando. Y lo peor era que no me traicionó porque estuviera enamorado de otra persona, sino que me había traicionado por aventuras sin sentido con mujeres al azar, lo que hacía la traición aún más dolorosa. Cuando Caleb regresó esa noche, fingí estar dormida. Apestaba a whisky y sudor y ni siquiera se molestó en ocultarlo. Su actitud descarada insinuaba su creciente arrogancia, donde había comenzado a pensar que podía salirse con la suya con algo así. Permanecí despierta toda la noche, pensando en mis próximos pasos. A las 6 de la mañana, antes de que Caleb se despertara, saqué su teléfono silenciosamente de nuestro dormitorio para poder revisarlo. Revisando sus mensajes, llamadas, correos electrónicos e imágenes, documenté diligentemente pruebas tomando fotos en mi propio teléfono. Esta mañana, después de que Caleb se fue al trabajo, conduje a casa de mi mamá porque sabía que ella era la única que podría reconfortarme. En casa de mi mamá, le conté todo, compartiendo cada detalle doloroso del descubrimiento. Ella escuchó pacientemente y estaba más que indignada de que Caleb pudiera hacer algo tan despreciable. Mi mamá, siendo la roca que es, me desalentó de confrontarlo al respecto, porque sabía que Caleb podría distorsionar la historia y nunca admitiría sus errores en voz alta. Me instó a comenzar a investigar y consultar con un abogado para entender mis opciones legales. Me dijo lo que estaba en juego aquí si continuaba este matrimonio con un esposo infiel. Estaba un poco desorientada, pero entendí sus sentimientos. Le pedí que mantuviera en privado la noticia de mi divorcio, y que aún no le dijera al resto de la familia al respecto, cosa con la que estuvo de acuerdo. Durante las próximas semanas, me sumergí en la investigación y contacté a posibles representantes legales, buscando a alguien que pudiera guiarme a través de los desafíos que se avecinaban. Trabajar desde casa me permitió la flexibilidad para invertir tiempo en encontrar al abogado adecuado. Así fue como conocí a Loretta, una hábil abogada latina famosa por su representación de mujeres en casos de relaciones extramaritales durante el divorcio. Me senté con ella, y juntas elaboramos un plan para navegar mi situación. Discutimos enfoques potenciales y pasos legales para garantizar un proceso sin problemas. Mientras me preparaba para avanzar con mi decisión de terminar mi matrimonio, todo parecía ir bien, y me estaba preparando para enfrentar a Caleb. Él no tenía idea de lo que iba a hacer y seguía con su rutina de trabajo nocturna. Nuestro aniversario estaba a la vuelta de la esquina, y no quería arruinar el recuerdo de nuestro matrimonio con los papeles de divorcio. Así que decidí esperar hasta después de nuestra celebración de aniversario para darle la noticia. Pero no sabía que las cosas estaban a punto de empeorar. En ese fatídico aniversario, preparé una cena increíble para Caleb, pensando que esto iba a marcar nuestra última cena juntos como pareja. Mientras esperaba a que Caleb regresara a casa, recibí una notificación en mi teléfono de mi hermana menor. Lo abrí y encontré una imagen de Rachel y Caleb, ambos con sonrisas autosuficientes, aparentemente compartiendo un momento íntimo. Completamente confundida, me pregunté si era una imagen generada por inteligencia artificial o si el teléfono de mi hermana fue hackeado. Preocupada, la llamé de inmediato para verificar si todo estaba bien. Rachel respondió la llamada con calma. Le pregunté si estaba bien y si su teléfono había sido hackeado. Respondió bruscamente que la imagen era muy real. Mi corazón se hundió, y luché por comprender la traición que se desarrollaba. No podía creer lo que estaba escuchando, así que bombardeé a Rachel con preguntas, esperando que fuera una broma retorcida. Ella explicó con indiferencia cómo ella y Caleb se conocieron en un bar hace unas semanas y sintieron una conexión. Estaba desconcertada, tratando de entender cómo mi hermana podía traicionarme de esta manera. Rachel continuó, echando sal en la herida, afirmando que Caleb le había dicho que era más feliz cuando estaba con ella. Las palabras de mi hermana me cortaron como un cuchillo. Nunca esperé que Rachel, mi propia sangre, me traicionara de esta manera. Ella continuó, describiendo cómo planeaban revelar su relación el día de nuestro aniversario porque Caleb no quería fingir más. El dolor de lo que me contó solo profundizó las heridas que ya tenía por el engaño de Caleb. Luché por comprender cómo dos personas tan cercanas a mí podían orquestar tal giro cruel del destino. La conversación terminó con Rachel diciendo con arrogancia que esperaba que entendiera su amor y dejara a Caleb pacíficamente mientras colgaba.
Una mezcla de emociones me abrumó: shock, traición y el peso aplastante de la confianza desmoronándose en mi vida. Me sentí sorprendida por lo que acababa de pasar, y la realidad de mi mundo destrozado se hundió en mí. Rachel, mi hermana menor, siempre había estado cerca de mí, o eso creía. Nuestro vínculo se construyó en recuerdos de infancia compartidos, risas innumerables y la confianza no expresada entre hermanos. Nunca se me pasó por la mente que esta conexión aparentemente irrompible se desmoronaría por culpa de mi esposo. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero esta vez no era por lo que Caleb me estaba haciendo, era la angustia de darme cuenta de lo que mi hermana menor acababa de hacer. En medio de mi dolor, decidí enviar un último mensaje a Caleb. Quería que supiera lo profundamente que me había herido, así que vertí mis emociones en palabras, expresando la traición y la decepción que sentía. Fue un mensaje difícil de escribir, pero sabía que necesitaba defenderme. Envié una foto de los papeles de divorcio que estábamos a punto de firmar, junto con el mensaje de que dejaría estos papeles para él en casa para que los firmara lo antes posible. También envié la misma imagen a mi hermana menor, deseándole buena suerte una vez que descubriera la verdad sobre Caleb, y haciéndole saber que estaba a punto de divorciarme de él al mes siguiente de todos modos. Anticipé que la autosuficiencia en su expresión podría desmoronarse una vez que la realidad de sus decisiones se hundiera en ella. Con el peso de todo lo que acababa de suceder presionándome, reuní la fuerza para prepararme para mudarme. Mientras llamaba a mi madre para preguntarle si podía quedarme en su casa, ella pudo percibir algo extraño en el tono de mi voz. Instándome a venir de inmediato, sabía que estaba preocupada por mí a través del teléfono. Cuando llegué a su casa con mis pertenencias empacadas, todas mis emociones comenzaron a florecer. Rompí en llanto, especialmente cuando me encontré en los brazos reconfortantes de mi madre, quien seguía preguntando si Caleb me había hecho algo de nuevo. No sabía cómo decirle lo que Rachel me había hecho, así que le mostré la imagen que mi hermana me había enviado antes. Los ojos de mi madre se abrieron de par en shock mientras miraba la imagen, y un murmullo salió de sus labios. La realización de lo que mi hermana había hecho la golpeó como una ola gigante. Se derrumbó en el sofá, con el rostro retorcido en incredulidad y angustia. En medio de su colapso, pronunció palabras de incredulidad, cuestionando cómo Rachel podía traicionarme de esa manera. En medio de su shock, me abrazó, asegurándome que superaríamos esto juntas y que me apoyaría pase lo que pase. Sus palabras fueron muy reconfortantes, ofreciendo luz al final del túnel después de tantas cosas negativas que pasaban en mi vida. En los días siguientes a este incidente, me encuentro emocionalmente agotada, incapaz de reunir la fuerza para siquiera levantarme de la cama. El peso de la traición, junto con el agotamiento de incontables lágrimas, me ha dejado sintiéndome como una mera cáscara de mí misma. El sueño se ha convertido tanto en mi refugio como en mi escape de la dolorosa realidad. Mi madre, impulsada por una mezcla de ira y preocupación, asumió la responsabilidad de enfrentar a Rachel. La ha llamado repetidamente, esperando una pizca de remordimiento o comprensión. Sin embargo, cada conversación solo ha alimentado la desafiante actitud de Rachel. En lugar de reconocer el dolor que ha causado, Rachel insiste en que su nueva relación con Caleb está arraigada en el amor, y sigue negando vehementemente que haya hecho algo mal. También ha llegado al extremo de decir que Caleb nunca fue feliz conmigo de todos modos. En los momentos de silencio, mi mente sigue reproduciendo la imagen de las sonrisas autosuficientes de Caleb y Rachel. La traición fue más dolorosa de lo que podría haber imaginado, y las heridas han empeorado con cada día que pasa. He estado indecisa sobre si debería contarle a Rachel la razón por la que iba a divorciarme de Caleb. Parece ser ajena a lo infiel que este hombre puede llegar a ser, y sé que Caleb nunca le dirá nada. Sin embargo, considero que no se merece nada de mí, y mucho menos una advertencia, ya que ella misma ha cavado su propia fosa. Así que, ¿soy la mala por no contarle? Actualización 1. Me desperté con cientos de mensajes y comentarios de personas expresando su apoyo y mostrando que se preocupan. Estoy realmente agradecida con todos, porque no esperaba una respuesta tan positiva al compartir mi historia. Siguiendo el consejo de muchos, he decidido sentarme a hablar con mi hermana la próxima semana. Como su hermana mayor, siento que es mi responsabilidad compartir mi perspectiva y revelar la verdad sobre Caleb. Si después de escuchar todo decide quedarse con él, entonces eso es asunto suyo, y no dejaré que me moleste más. Hoy me reuniré con mi abogado para informarle sobre esta situación en curso, ya que estaremos obligados a revelar todo durante nuestros procedimientos de divorcio. Caleb me envió un mensaje informándome que firmó los papeles y los presentará. Curiosamente, cuestionó cómo logré preparar los documentos tan rápidamente, ajeno al hecho de que mi conocimiento de su infidelidad me había llevado a preparar nuestra separación mucho antes de que él siquiera reconociera la situación. No me molesté en responderle. Espero que podamos iniciar el proceso de separación en las próximas semanas.
Mis familiares ahora están al tanto de la situación, y todos están firmemente a mi lado. Están disgustados por la infidelidad de Caleb con varias mujeres y expresan preocupación por mi hermana. Perdonarla por estar involucrada con el esposo de otra persona es algo que encuentran increíblemente difícil, dada la gravedad de la situación, ya que el esposo en particular era mi ex. Actualizaré la próxima vez que me reúna con mi hermana la próxima semana. Actualización 2. Como mencioné anteriormente, decidí que era hora de tener una conversación sincera con mi hermana, así que me acerqué a ella. Dejé claro que no buscaba una pelea, solo una conversación honesta. Sorprendentemente, ella aceptó encontrarse conmigo, y encontramos un lugar tranquilo para hablar. Cuando finalmente nos reunimos, pude sentir la tensión mientras nos sentábamos para lo que iba a ser una conversación muy difícil. Insté a Rachel a ser honesta y abierta, asegurándole que quería saber qué estaba pasando por su cabeza. Al principio, mantuvo una actitud arrogante, casi como si estuviera feliz de que me hubiera robado algo a mí. Rachel comenzó a describir sus sentimientos por Caleb, diciendo como siempre lo había deseado, y pensaba que yo no era lo suficientemente buena para él. Continuó diciendo como siempre había querido que nos separáramos mientras estábamos saliendo, pero eventualmente nos casamos, y ella perdió toda esperanza. Describió cómo se conocieron en el bar por casualidad y comenzaron a hablar sobre su matrimonio, donde Caleb pintó nuestra conexión como deficiente, casi despectivo de los años que he invertido en nuestra relación. Se dio cuenta de lo infeliz que estaba conmigo, así que lo consoló, lo que eventualmente se convirtió en algo más entre ellos. Mientras continuaba describiendo su relación, la autosuficiencia de Rachel se transformó en una sutil arrogancia, alimentada aparentemente por la creencia de que había triunfado en alguna competencia retorcida. Me contó cómo él la siguió persiguiendo durante las siguientes semanas e incluso habló de dejarme por ella. Me costó mantener la compostura, absorbiendo en silencio las palabras que dañaban más la relación que tenía con ella. Luego, Rachel comenzó a menospreciarme diciendo que no debería estar celosa de ella por ser una mejor pareja. Cuestionó mi valía como compañera y sugirió que de alguna manera era responsable de sus acciones. Su audacia alcanzó nuevos niveles, cuando insistió en que yo debería ser la que ofreciera una disculpa. Según ella, yo era el catalizador de la ira y la desaprobación que fluía de nuestros familiares. En su versión distorsionada de la realidad, la culpa recaía sobre mí, como si mi dolor y la traición que estaba experimentando fueran simples inconvenientes, en la gran narrativa que ella había construido en su propia cabeza. Decidí no participar en esta discusión inútil, ya que sabía que eran comentarios de una narcisista simplemente. En cambio, mantuve la compostura en mi intento de mantener la conversación civilizada. Estaba a punto de revelar mi versión de la historia cuando Rachel soltó una bomba. Reveló que había descubierto recientemente que estaba embarazada del hijo de Caleb. Esta revelación me golpeó como un balde de agua fría, y sentí una profunda tristeza al pensar en cómo esto la conectaría con Caleb para siempre, pero a la vez me sentí mejor. Como si fuera una especie de venganza por todo lo que me había hecho y dicho. Ella explicó que ella y Caleb habían discutido sus opciones, y a pesar de las extrañas circunstancias, habían decidido seguir adelante con el embarazo. Rachel parecía deleitarse con la idea de su futuro con Caleb, con una confianza evidente mientras detallaba sus visiones de la vida familiar con él. La alegría en sus ojos parecía ajena al horror en mi rostro mientras compartía esto. Respiré profundamente, con palabras medidas, y comencé a revelar mi versión de la historia. Expliqué que mi decisión de divorciarme de Caleb había estado en marcha durante semanas. Relaté cómo había encontrado un rastro de lápiz labial en su camisa hace unos meses, y había descubierto gradualmente sus interacciones con mujeres en bares. Continué revelando cómo había sido infiel durante mucho tiempo, lo que me llevó a dejar de ser íntima con él después de descubrir la verdad. Al escuchar esto, Rachel comenzó de inmediato a negar que esto pudiera ser verdad, insistiendo en que Caleb le había dicho lo contrario. Sacudí la cabeza ante su ingenuidad, haciéndola darse cuenta de que no era la única mujer con la que Caleb podría haberme engañado. Su incredulidad inicial cedió gradualmente ante la verdad innegable, mientras presentaba fotos, correos electrónicos y mensajes que dejaban al descubierto lo infiel que podría llegar a ser Caleb. Expliqué cómo había estado preparándome para divorciarme de él, y planeaba entregarle los papeles de divorcio después de nuestro aniversario. Rachel, con toda la evidencia frente a ella, comenzó a excusarlo. Afirmaba que incluso si Caleb engañaba, él la amaba y estaban destinados a estar juntos. Yo respondí que su conexión se basaba en una serie de mentiras. Mientras intentaba seguir defendiendo las acciones de Caleb, resalté cómo me había sentido igual que ella cuando descubrí por primera vez lo que había estado haciendo, y el costo emocional que había tenido para mí. En medio de nuestra conversación, su arrogancia inicial disminuyó y comenzó a comprender la gravedad de la situación. Cuando le pregunté cómo podía traicionarme de esta manera, pareció arrepentida,
pero insistió en que sus sentimientos por Caleb superaban cualquier sentido de lealtad familiar. Seguía insistiendo en que lo que tenían era especial. En este punto, no me quedaba nada que decir, así que acepté en silencio el hecho de que mi hermana había tomado decisiones que alterarían para siempre nuestra relación. Con el corazón roto, me despedí de ella, deseándole la mejor de las suertes en el difícil camino que había elegido con Caleb. El peso de la traición persistía, pero había hecho las paces con el hecho de que nuestro vínculo estaba irreparablemente dañado por las elecciones que había hecho. Desde que hablé con mi hermana, he encontrado una sensación de cierre que ha aligerado mi corazón. Tengo la suerte de tener a mi madre a mi lado durante estos tiempos difíciles, brindándome el apoyo que necesito mientras navego por las emociones y todo lo que se avecina. Actualización 3. Han pasado 5 meses desde mi última actualización, y la vida ha tomado giros inesperados. Los trámites de divorcio con Caleb están casi finalizados. Afortunadamente, no tenemos hijos ni muchas cosas que dividir, así que estamos cerca de terminar. Esto marcará el final de un capítulo en mi vida del que no puedo esperar para cerrar y seguir adelante. Aunque el proceso legal ha sido desafiante, porque tengo que ver a Caleb cada vez, encuentro consuelo en el apoyo de amigos y familiares que se han unido a mí durante estos tiempos difíciles. La noticia del embarazo de mi hermana golpeó especialmente duro a mi madre. Cuando se enteró, su shock inicial se convirtió en una profunda decepción. Desde entonces, se ha negado a hablar con Rachel. El dolor era evidente en sus ojos, ya que aún no puede comprender las decisiones que ha tomado mi hermana. Por otro lado, Rachel no se ha puesto en contacto conmigo desde nuestra última reunión. A pesar del shock de descubrir la traición de Caleb, ha elegido continuar su viaje con él. El embarazo está progresando, y Rachel y Caleb pronto serán padres. Aunque parte de mí les desea lo mejor por el bien de la vida inocente que están planeando traer al mundo, las cicatrices de la traición aún persisten. En medio de estos desafíos, estoy dedicada a trabajar en mí misma y dejar toda esta toxicidad atrás. Quiero trabajar en mi crecimiento personal, encontrar alegría en los placeres simples y nutrir mi vida, lejos de esas dos personas que me lastimaron tanto. He redescubierto algunas de mis antiguas pasiones y reavivado amistades con viejos amigos, que habían quedado en un segundo plano durante mi matrimonio con Caleb. Sé que con el paso del tiempo, mis heridas sanarán eventualmente, y no puedo esperar para ver qué me depara la vida. Gracias a todos los que han sido parte de este viaje, ofreciendo apoyo, empatía y ánimo. Aunque el camino por delante sigue siendo incierto, abrazo las posibilidades y cuento las bendiciones que llegan con cada nuevo día.